Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro les va a encantar, porque como bien indica el título, vamos a desentrañar qué pasó con Kerem y Hande en su viaje de España a Londres. Es un misterio que ha tenido a muchos de ustedes especulando y, créanme, las respuestas son más intrigantes de lo que imaginan. Si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y este viaje que vamos a emprender juntos hoy promete ser fascinante. Han sido semanas de mucha expectativa, ¿verdad? Desde que Kerem y Hande compartieron esa foto tan enigmática con la Torre de Londres de fondo, las redes se encendieron. ¿Se habían mudado? ¿Era un viaje de placer? ¿Un proyecto secreto? Las teorías volaban por todas partes y la verdad, nosotros también estábamos con la intriga a flor de piel. Así que después de mucho investigar, de rastrear pistas y de escuchar algunos rumores de fuentes cercanas, hemos logrado armar el rompecabezas. Y hoy, en este vídeo, vamos a contarles todo. Desde los motivos iniciales de su partida de España hasta los detalles de su llegada y los primeros pasos que dieron en la vibrante capital británica. Empecemos por el principio, ¿por qué dejar la cálida España? Sabíamos que Kerem estaba explorando nuevas oportunidades laborales, y algo nos decía que no eran oportunidades cualquiera. Las primeras sospechas apuntaban a una posible colaboración internacional, algo que resonaría fuertemente en sus respectivas carreras. Y en efecto así fue. Al parecer se le presentó a Kerem una oferta que simplemente no podía rechazar, una oportunidad de crecimiento profesional inmensa en un sector muy competitivo. Y cuando Kerem recibe una oferta así, suele ser del tipo que cambia la vida. Pero, ¿qué pasaba con Hande? ¿Se trataba de un movimiento conjunto o ella lo seguía en esta aventura? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hande, siempre independiente y con su propia visión de futuro, no solo seguía a Kerem. Ella también tenía sus propios planes y aspiraciones que se alineaban perfectamente con este cambio. Hubo rumores de proyectos artísticos, de colaboraciones con diseñadores o galerías en Londres. La ciudad, como sabemos, es un epicentro de arte y cultura, y para Hande, esto representaba un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Así que, más que una mudanza forzada, fue una decisión estratégica y emocionante para ambos, un salto hacia adelante en sus carreras individuales, pero que además coincidía en tiempo y espacio. La logística de un traslado de este tipo, imagínenselo. Dejar atrás su vida en España, los amigos, las rutinas, y embarcarse en una nueva aventura en una ciudad tan diferente. No fue una decisión tomada a la ligera. Se sabe que pasaron semanas planeando cada detalle. Desde encontrar el lugar perfecto para vivir en Londres, algo que, como muchos sabrán, puede ser un auténtico desafío, hasta organizar el transporte de sus pertenencias. Hubo llamadas, reuniones virtuales y seguro muchísima emoción y un poquito de nerviosismo también. Y luego llegó el día. El día de decir adiós a España. Imagino que fue un momento agridulce. Por un lado, la tristeza de dejar atrás lo conocido y querido, y por otro, la emoción y la anticipación de lo que estaba por venir. Se dice que la despedida fue emotiva, con abrazos de amigos y familiares, y promesas de visitas frecuentes. Y con una maleta llena de sueños y una mente llena de expectativas, Kerem y Hande tomaron ese avión con destino a Londres. Al aterrizar en Heathrow, la inmensidad y el ritmo frenético de Londres debieron impactarles. Esa primera impresión de una ciudad tan cosmopolita, llena de energía, de historia y de contrastes. ¿Se sintieron abrumados? ¿Emocionados? Probablemente una mezcla de ambas. Los primeros días en una nueva ciudad son siempre un torbellino de nuevas experiencias. Orientarse, empezar a conocer los barrios, adaptarse al clima, a la comida, a la forma de vida. Y aquí es donde las redes sociales se volvieron nuestras mejores amigas para seguirles la pista. Esas primeras fotos y vídeos compartidos desde Londres, aunque breves, nos daban pinceladas de su nueva vida. Vimos imágenes de calles londinenses icónicas, de cafés acogedores, de parques verdes. Y por supuesto esa foto tan esperada y que desató tantas especulaciones, ellos dos, sonriendo con la Torre de Londres de fondo. Esa foto no solo confirmaba su llegada, sino que también transmitía una sensación de plenitud y de estar empezando algo importante.
Pero, ¿qué ha estado haciendo exactamente Kerem en Londres? Pues bien, la información que hemos podido recabar apunta a que Kerem se ha integrado en un proyecto de desarrollo tecnológico de gran envergadura. Algo que implica innovación, investigación y un equipo internacional. Se rumorea que está trabajando en soluciones para el futuro en áreas que podrían impactar a muchas personas. Y por lo que se ve en sus apariciones públicas y en las pocas declaraciones que ha hecho, se le ve entusiasmado, con esa chispa en los ojos que denota pasión por lo que hace. Londres, sin duda, le ha ofrecido el entorno y los recursos para que su talento brille aún más. ¿Y Ande, qué hay de ella? Como adelantamos, Ande no se ha quedado atrás. Se ha sumergido de lleno en el mundo del arte y el diseño londinense. Ha asistido a eventos exclusivos, ha conocido a figuras relevantes del sector y, lo más importante, está colaborando en proyectos que le permiten explorar su creatividad al máximo. Se habla de una posible exposición individual o de una colaboración con una marca de moda de renombre. Ande siempre ha destacado por su visión artística única y por su capacidad de reinventarse, y Londres parece haberle dado el impulso perfecto para llevar su carrera al siguiente nivel. Hemos visto también cómo ambos se han adaptado a la vida cotidiana en Londres. Paseos por Hyde Park, visitas a museos de talla mundial como la National Gallery o el British Museum, y disfrute de la vibrante escena culinaria de la ciudad. Han compartido alguna que otra foto disfrutando de un fish and chips tradicional o de un té de la tarde. Son pequeños detalles que nos permiten vislumbrar su integración en la vida londinense y que demuestran que, a pesar del cambio, están sabiendo disfrutar de cada momento. Algo que me llama mucho la atención es cómo, a pesar de estar en una ciudad tan grande y con tantas distracciones, ellos han sabido mantener su conexión. Sus publicaciones conjuntas, aunque no son tan frecuentes como antes, siguen reflejando esa complicidad y ese apoyo mutuo que siempre han caracterizado su relación. Se ve que este cambio no solo ha sido un impulso profesional para cada uno, sino también una oportunidad para fortalecer su vínculo como pareja, enfrentando juntos nuevos desafíos y celebrando nuevos éxitos. Claro, no todo ha sido un camino de rosas. Adaptarse a una nueva cultura, a un idioma que, aunque ambos lo manejan muy bien, siempre tiene sus matices, y a un ritmo de vida distinto, seguramente ha presentado sus obstáculos. La distancia con sus familias y amigos en España también debe ser un factor a considerar. Pero por lo que proyectan, están manejando todo con una madurez y una resiliencia admirables. ¿Y entonces, qué pasó de España a Londres? Pues, en resumen, se trató de una decisión audaz y estratégica para ambos. Kerem aceptó una oportunidad profesional inmejorable que lo catapultó a un proyecto de vanguardia en Londres, y Ande, aprovechando esta coyuntura, encontró en la capital británica el escenario perfecto para desarrollar aún más su carrera artística. No fue una huida, fue una llegada a nuevas oportunidades, a nuevos horizontes y a una etapa emocionante en sus vidas, tanto individualmente como en pareja. Así que, como ven, Kerem y Ande han decidido dar un gran paso en sus carreras profesionales y personales, y lo han hecho aterrizando en una de las ciudades más dinámicas del mundo. Ha sido un viaje de ambición, de oportunidades y, sobre todo, de crecimiento. Y nosotros, como seguidores, hemos tenido el placer de ser testigos de esta nueva aventura. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a nosotros armar esta historia. Hemos viajado virtualmente desde España hasta Londres para desvelar los secretos detrás de la mudanza de Kerem y Ande. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este contenido. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tenían alguna otra teoría sobre este viaje? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de lo que hemos contado? Dejen sus comentarios abajo porque nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, aquellos que también son fans de Kerem y Ande o que simplemente disfrutan de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.